Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, con nuestro programa de catequesis, estén muy atentos porque siempre aprendemos algo nuevo con Jesucito. Bueno, Vanessa, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es el tema que Jesús hoy quiere enseñarnos? El tema del día de hoy es ¿cómo le llama Jesús a Dios Padre? Muy bien, ¿cuál es el nombre entonces? ¿Cómo le llama Jesús a su Padre Dios? Vamos a estar atentos, queridos niños, y vamos a ir aprendiendo. Y como siempre, todo esto que nosotros vamos aprendiendo, nosotros vemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Estos 73 libros que nosotros tenemos, la palabra de Dios que nos habla, que nos enseña y que nos dicen cosas tan hermosas. Y hoy sobre todo para saber cuál es el nombre que utilizaba Jesús para Dios. Vamos a escuchar entonces, queridos niños. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre. Abba, o sea Padre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Decía, Abba, o sea Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, siempre le alabamos al Señor, le queremos mucho a Diosito porque nos habla a través de su palabra y nos va enseñando a través de su palabra. Y nosotros siempre vamos comprendiendo más y más lo que Jesús en nuestra catequesis nos va enseñando. Queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Virginio, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¿Puedo entrar? Buenos días, padre. Oh, Virginio, al fin regresaste. Regresé por poco, padre. Necesito ayuda. ¿Acaso comida, ropa? No, yo necesito de sus capacidades, padre. Pide, hijo mío, esta es tu casa. Estoy aquí para implorarle, padre. Hay una pobre mujer que se está muriendo y yo no sé cómo ayudarla. ¿Podría salvarla? Usted puede hacerlo. Tranquilo, Virginio, iré contigo. Buenos días.
Bebe esto. ¿Qué me sucedió? Pensé que estabas muerta, pero no es así. Gracias a Dios, hijita mía. A la gallina ni siquiera la desplumaron. ¡Felipe! Sí, fraile Francisco. Felipe, ¿quién preparó esta olla de gracia de Dios? ¿Acaso fuiste tú? No, simplemente yo la vigilo. Entonces debió ser el hermano Ginepro. ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde puedo hallarlo? Él me dijo que iba a orar a la capilla. Sí, señor, estoy despierto ahora. Dime, háblame, estoy listo para hacer lo que me pidas que haga, por favor. No, soy yo. ¿Qué echaste en el caldero? Le eché todo lo que había y luego vine a orar. Entonces ahora ve al caldero y te comes todo lo que hay dentro. Pero no puedo, es la cena de los frailes para esta tarde. Los frailes esta tarde comerán otra cosa, dándole gracias a la providencia. Tú serás el que te comerás esa sopa. ¿Por qué, Francisco? No entiendo. ¿Qué hice de malo? No pusiste atención cuando hiciste la sopa. Eso fue lo que hiciste de malo. Y es una cosa mala. ¿Lo entiendes? No, no entiendo. Una sopa es solo una sopa, Francisco. Hacer una buena sopa para los frailes que regresan de trabajar es como orar. Tienes que hacer felices a los demás frailes porque Jesús te lo ha confiado, porque los ama. Por eso la sopa que cocinas para ellos tiene que ser la mejor. Sí, disculpa, Francisco. No había entendido nada. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Por favor. ¿Qué? ¡Necesitamos ayuda! Por favor. ¿Pero qué les sucedió, muchachos? Que Dios sea alabado. Unos bandidos nos asaltaron cuando veníamos para acá. Ahora cálmense. Ya pasó, aquí no hay nada que temer, hermanos. Haremos todo lo posible para confortarlos. Los despojaron de todo. ¿Qué hacemos, Francisco? Por el momento tenemos que vestirlos y hacerlos descansar. Pasaron frío, debemos calentarlos. Felipe, ve y enciende un brasero. Estamos tan apenados, Francisco. Nos quitaron todo, las bolsas, el dinero, las ofertas que habíamos traído para ti y tus frailes. Y ahora ya no nos queda nada. No deben apenarse, hermanos. Deberían alegrarse. Créanme, lo que les sucedió es una cosa óptima. Pero llegamos con las manos vacías sin poder ofrecerles nada. Sus ofertas habrían sido acogidas, pero lo importante es que llegaron sanos y salvos. La cosa más grande que podían ofrecer la trajeron con ustedes mismos y su deseo de servir a Dios. No hay nada de malo en no tener nada, hay mucho de malo en no amar a nadie. Los bandidos que los despojaron de todo les han hecho las cosas más fáciles. Tal vez no eran bandidos, sino ángeles. Eso es cierto, Francisco. Lo que nos sucedió no es un mal, sino un bien. Gracias. Escucha, mercader. ¿En qué puedo servirle? ¿Le interesa esta tórtola? ¡Es la mejor que tengo! No, busco al obispo Guido. Cerca de la catedral. Gracias. Entonces, Bernardo, el obispo de Mantova, me pide que te recomiende al hermano Francisco.
Para que te reciba bien entre sus frailes. Exacto. También dice que tu familia es muy poderosa en Milano y que tú eres rico. Sí, así es, y estoy seguro que eso le dará gusto a Francisco. ¿Pero por qué decidiste unirte a Francisco y a sus frailes? Porque se han convertido muchos y mi padre dice que serán más poderosos que los benedictinos. Mi familia quiere que yo me una a ustedes. Debes despojarte de tus bienes, de otra forma Francisco no te aceptará. Eso está fuera de discusión. Yo no me convertiré en un pobre de verdad. Alabemos la gloria del Señor en unión con todo lo que Él ha creado. Alaben al Señor cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor dulces aguas de los ríos y de los lagos. Alaben al Señor dulces aguas de los ríos y de los lagos. Alaben también al Señor selvas boscosas y altas montañas. Alaben al Señor selvas boscosas y altísimas montañas. Alaben al Señor ustedes, aves que pueblan todo el cielo. Alaben al Señor ustedes, aves que pueblan todo el cielo. Alaben al Señor ustedes, peces que viven en el mar. Alaben al Señor ustedes, peces que viven en el mar. Bendecid al Señor ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, astros del cielo, y a las estrellas. Bendecid al Señor, astros del cielo y a las estrellas. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. De verdad el Señor es bueno y nos ama. No nos cansaremos nunca de alabarlo con todas sus criaturas. Questa è la storia vera di dama e cavaliere che un mago di nascosto voleva ser. Estoy seguro que mi padre no me perdonaría si me hiciera pobre. No entendería. Alguien que quiere tanto a los pobres, según mi opinión, está completamente loco. E tutto bien dal dono. No hagan tanto ruido. Salta la fune di là, se salterai con amor, ti troverai. Listo, caballero. Estas las cociné para ti. Salta la fune di là, se salterai. Mil gracias, son en verdad deliciosas. Come otra. Desde que llegaste no has hecho sino beber. Así es. ¿Quieres olvidar los pensamientos tristes? Hoy estuve a punto de cambiar mi vida, pero al final me arrepentí. Eso quiere decir que te faltó coraje, ¿verdad? Quizás, pero la verdad es que un hombre quería algo de mí que mientras viva yo no puedo y nunca podré darle. ¿Quería dinero? ¿Y es que tú no tienes? Nada de eso, solo me quería a mí y nada más. ¿Y de qué te quejas? Eres afortunado. Toda mi vida he esperado a alguien que me quiera solamente por lo que soy. Me iré a dormir, es muy tarde. Mi perderai. Escucha, le dirás a mi padre que decidí ir a donde Francisco y que me quedaré con él, que mis hermanos tomen mi parte, así serán mucho más ricos. ¿Sabes? Anoche no dormí, vinieron a visitarme unos fantasmas que querían empujarme a donde yo no quería ir, pero luego el Señor mandó sus ángeles
Ellos sacaron a los fantasmas y finalmente todo fue muy claro. Entendí que no puedo seguir huyendo. Quien me llama es más fuerte que yo. Haz lo que te aconseja el corazón y serás feliz, pero tengo que advertirte, no creo que lo que estás haciendo sea lo justo para... Gracias, amigo. ¡Rápido! ¡Empieza la oración! ¡Rápido! En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Discúlpenme. Tú eres Francisco. Vengo desde Milano para unirme a ustedes. Te estaba esperando, pero me dijeron que tú no querías despojarte de tus bienes. Bueno, cambié de idea. Pensé bien en qué quiero hacer de mi vida. Has tenido un gran valor al venir. ¿Estás seguro de tu elección? Estoy totalmente seguro, Francisco. Te lo agradezco mucho. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús en esta catequesis y hoy con un tema muy importante, querida Vanessa. ¿Cuál es el tema que hoy nos propone Jesús? ¿Cómo le llama Jesús a Dios Padre? ¿Cómo le llama Jesús a Dios Padre? Y vamos a escuchar muy atentos a esta catequesis del día de hoy. ¿Cuál es el nombre que le damos a Dios Padre? Jesús por primera vez se dirige a Dios diciéndole Abba. Esta era la palabra familiar, un diminutivo de cariño que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus padres. Más o menos correspondería al papito en castellano. Qué lindo, queridos niños. Así entonces le llamaba Jesús a su papá Dios, a Dios Padre le llamaba papito. Abba se dice en hebreo, esa es la lengua de Jesús. Y él entonces cariñosamente se relacionaba de esta manera con Dios Padre. Papito del cielo, te quiero mucho, papito. Eso significa, queridos niños. Vamos a estar atentos, ¿qué más y cómo Jesús le llamaba a Dios Padre? La familiaridad de Jesús con su Padre quedó tan grabada en el corazón de los discípulos que los primeros cristianos adoptaron ellos mismos esa forma de orar de Jesús. Muy bien, queridos niños, y por eso nosotros hasta ahora justamente rezamos de esta manera, cuando rezamos el Padre nuestro, papito nuestro, el papá que nos escucha, el papá que nos quiere, que es nuestro, que es de nuestra comunidad y que siempre, incluso después decimos que nos perdona, que nos da el pan de cada día, que camina con nosotros en el día a día, queridos niños. Y esa es la característica de un papito bueno. Queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor, como siempre que nos acompaña y que nos anima para que hagamos un camino de santidad. En el día de hoy leemos la carta que escribe Pablo a Timoteo, este joven, como decíamos, que está al frente de una comunidad. Lleva que alguien le anime, le aliente al joven. Pero imagínense, estaba al frente con una gran responsabilidad de una comunidad. Estamos leyendo del capítulo 1, versículos 15 al 17. Vino al mundo para salvarnos. Y Pablo le está comentando y le está diciendo eso a Timoteo para que lo tenga en cuenta. Querido hermano, este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reserva, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al único Dios, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa esta carta de Pablo a Timoteo, a este joven. Le anima y le está diciendo: eso es lo que le está diciendo. Porque ciertamente Timoteo, al ser joven y ante una comunidad no fácil, recuerden que estamos en una comunidad que está iniciando. Que todo el mundo decimos, bueno, que por lo menos somos bautizados, que somos cristianos, en una forma general. Ya hemos aceptado a Jesucristo. Sin embargo, ellos están comenzando a luchar no solamente con el judaísmo, sino que también con otras religiones. Recordemos que Pablo está escribiendo
a estos cristianos que están también en Grecia, y ahí existen tantas otras religiones, tantos dioses, y sin embargo Pablo, que está introduciendo la verdadera religión, es decir, el creer en la encarnación, en la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Y por eso le dice en primer lugar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Número uno, Anique Timoteo Neresaray Peawi, de Upeala Nemombaretevana, saber que verdaderamente el Señor te ha llamado, me ha llamado, somos cristianos, somos seguidores suyos, porque Él vino para salvar y sobre todo a los pecadores. Y ahí de nuevo Él se pone como ejemplo y dice luego Él, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tiene teoría, lleva que él era perseguidor de los cristianos, pero opeñan de yara poco lleva. Opeña capu añe pero guatao opeñan de yara la pecueri. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Es decir, queridos hermanos, que en este sentido también nosotros estamos llamados por el Señor para ser ejemplo de otras personas, ejemplo de otros hermanos nuestros que por ahí están decaídos, desanimados. Sepamos que el Señor vino justamente para salvarnos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora en este momento, queridos niños, tengan todo ahí, algo lindo para escribir y responder sobre todo a las preguntitas que le hacemos. La primera preguntita es preguntarles y decirles, queridos niños, ¿cómo le llamaba Jesucito a su papá del cielo? Jesús se dirige a su Padre Dios por primera vez diciéndole Abba, que significa Padre. Y esa es la palabra entonces cariñosa, amorosa que utilizaba Jesús y que utilizaban todos los judíos, ¿entienden, queridos niños? Abba, que quiere decir papito, es un término, es una palabrita muy cariñosa para dirigirse al papá. Y ahora atención, porque les hago la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Cómo quedó, queridos niños, la familiaridad de Jesús con el Padre grabada en el corazón de sus discípulos? La familiaridad de Jesús con su Padre quedó grabada en el corazón de sus discípulos, que ellos también le llamaban con la misma palabra, Abba. Muy bien. Tan grande fue esa familiaridad, queridos niños, que también después la primera comunidad cristiana comienza a llamarle a Dios Padre Abba, Dios Padre, Papito nuestro. Y bueno, queridos niños, por eso también nosotros ahora vamos a hacer nuestra oración justamente del Padre Nuestro. Y esa es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, en donde nosotros decimos, Abba, Padre mío, Papito mío, que siempre estás atentos a nuestras necesidades. Vamos a poner así nuestras manitos y vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús y de nuestro Papito Dios descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.